Bueno, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un verdadero honor inaugurar este evento que pues pinta maravilloso para todas las jornadas de estos días. Espero que apoyemos a los demás compañeros y que pues estemos prestos a, creo que, aprender y absorber todo lo que pues, este gremio, este nicho de la investigación pues tiene para ofrecernos, que creo que estos son los caminos: estar juntos, dialogar entre nosotros, mostrar nuestros trabajos, preguntarnos, criticarnos, ¿cierto? Yo creo que allí podremos ir generando un espacio más significativo de aprendizaje y pues esto irá quedando mucho mejor para las siguientes generaciones, que creo que ese es nuestro objetivo como músicos y musicólogos. Específicamente, hoy me quise arriesgar con un trabajo que vengo desarrollando relativamente hace poco, específicamente el tema que trataré hoy, pero que en realidad viene pues de un buen trayecto, porque ya vamos a ver un poco que mi tesis tuvo algo que ver con esto. Esos trabajos que el compañero mencionaba en mi perfil, pues creo que también buscan en algún momento poder finalizar esta primera etapa del cine en Colombia y pues todas sus relaciones musicales que puede implicarnos entender cómo el cine en su interdisciplinaridad también es un camino que nos ayuda a entender los repertorios, los músicos, todo lo que se mueve en torno a este arte pues, que nos reúne hoy aquí. Precisamente hoy trabajaré uno de los hitos que tiene que ver con la historia del cine en general, que es la participación de los hermanos Di Domenico. Ya hablaremos un poco de ellos, y su desarrollo en lo que fue el primer teatro especializado para cine en la ciudad de Bogotá, el más grande de Colombia en su momento, que fue el Gran Salón Olimpia. Y lo que quiero hacer en este breve espacio que tenemos es encontrar un acercamiento a la circulación y a la itinerancia de repertorios, porque es muy importante entender que el cine nace como un espectáculo de variedad y asimismo su origen es itinerante, y discutía con muchas formas de arte en su propia existencia, abarcando un periodo que va desde 1908 hasta 1927, que es precisamente el momento en el que los hermanos Di Domenico se retiran como de la lucha, abandonan el Teatro Olimpia, que sigue funcionando, pero que es un punto también que marca pues un espacio temporal muy interesante, porque estamos hablando solamente de cine silente. La película de Al Johnson, que es el cantante de jazz, es del 1926 más o menos, si mi mente no me falla, y los primeros ejercicios y las primeras películas sonoras que ocurren en nuestro país pues llegan posteriormente al momento en el que los hermanos Di Domenico ya han despedido toda su carrera, digámoslo así. Quiero mencionar específicamente algo que intentaba decir anteriormente, tal vez no lo expresé muy bien, y es que para llegar a este punto pues ya han pasado varios años y se han desarrollado diversos trabajos que espero que en algún día logren encontrar esos resultados que estoy buscando, pero no desespero, porque cada vez las fuentes van apareciendo, cada vez las fuentes nos van brindando respuestas, y creo que pues aquí la mayoría son investigadores, saben que una fuente que aparece son 1000 vertientes más que nos llevan a 1000 caminos más, y que pues son maravillosos para ir tratando de desenmarañar pues estos problemas en los que nos metemos solos, ¿cierto? Entonces, en primera medida, mi tesis de maestría tiene un título que pues tiene mucho que ver con la tesis, que de pronto me matarían mis tutores, pero lo que ocurrió al yo acercarme a la temática de la música cinematográfica, lo que encontré fue una carencia de fuentes muy grande. Y eso me llevó a que en la primera parte de esta tesis, que se llama La música y el sonido de los documentales de Marta Rodríguez y Jorge Silva, que fueron grandes documentalistas de los años 60 en Colombia, pues me hicieran plantearme la necesidad de hacer una historia de la música cinematográfica en Colombia. Y esta primera parte de la tesis pues en realidad tiene un corpus poderoso alrededor de hacer una cronología de la música cinematográfica en Colombia. Luego hay un intermedio donde explico un método de análisis, y de allí me voy directamente a estos casos de estudio.
pero pues están cordialmente invitados a que busquen en el repositorio de la Universidad Nacional si están interesados en la historia de la música cinematográfica, sobre todo la primera parte de esta tesis que pues intenta hacer un camino cronológico como indico. Después de esto, como nos compartía el compañero al leer mi perfil, he tenido la posibilidad de presentar 2 veces, y esta es la tercera, temas referentes a esta historia de la música cinematográfica. El primero fue la música, el sonido y la iconografía musical en el cine silente en Colombia, que fue un panorama general desde el 15 hasta el 35, una cronología también pues que dice mucho porque, recuerden, he mencionado que la película de Al Johnson es del 26, pero hablamos de un periodo silente que va hasta el 35, lo que indica que los productores colombianos pues no se adaptaron tan rápidamente al cine sonoro, sobre todo a la hora de crear. Posteriormente, hace poco, estuvimos con Sharon viajando por la Ciudad de México, pude presentar ya un tema de pronto más preciso que abarcaba el archivo histórico de los hermanos Acevedo, una familia colombiana desarrolló pues todo un archivo de creación muy importante, sobre todo alrededor del documental y las primeras muestras de cine de ficción en nuestro país consolidado, y sobre todo muy importante que se conservan. Estamos frente a un arte que es bastante difícil de conservar en un principio por la forma en la que estaba hecho. Eran rollos que terminaron pudriéndose, que de pronto no interesaban mucho a las personas y que terminaban desaparecidos. Hasta el momento se han recuperado unas cuantas películas y, por ejemplo, el tema que vamos a tratar hoy, tendremos 2 pequeñitos fragmentos que se conservan de una gran producción que se sabe que hicieron, pero que los hongos se han comido todos esos rollos. Y por último, pues hoy estoy muy contento de estar aquí presentando este acercamiento a la otra familia pionera importante. En realidad son más distribuidores, más empresarios, más personas que se mueven alrededor del cine, pero siempre el hito en la historiografía del cine está alrededor de los hermanos Acevedo, que fue lo que se presentó hace ya unos 4 meses en México, y ahorita el acercamiento a los hermanos Di Domenico. Es muy importante mencionar que el cine, al ser un arte tan interdisciplinar, es el arte que conjuga a las diferentes artes, pues, y con lo que les menciono que es una carencia significativa de fuentes, pues para mí es muy importante dialogar con otras formas de investigaciones, ¿cierto? La sociología, la antropología, la historia en sí misma, y pues lo que, de nuevo, al seguir avanzando en este tema encuentro es la carencia de fuentes musicológicas alrededor de nuestra temática. Pero me gustaría de pronto recomendarles 3 libros que fueron muy importantes para este primer acercamiento a esta temática, como lo son Tiempos del Olimpia, un libro de 1992 de Jorge Nieto y Diego Rojas, que dice muchas cosas alrededor de la historia de los hermanos Acevedo. Este libro, que ya es un poco más reciente, que es un camino que de pronto yo no había analizado que podía ser un fuerte para el desarrollo de esta temática, que es Cine Silente, una historia de Hollywood en Colombia, donde pues ya no solo se enfoca en la creación de cine dentro de nuestro país, sino que pues en realidad lo que había era una gran circulación de repertorios cinematográficos norteamericanos. Ya vamos a ver que por el lado de los Di Domenico mucho cine francés e italiano sobre todo, pero creo que estas son posturas muy interesantes que llevan a que pensemos las formas de llevar nuestras investigaciones. Y por último, la historia social del cine en Colombia, su primer tomo, que va de 1897 a 1929, el libro de Lady Paola Bolaños es de 2020, el de Álvaro Concha, estamos hablando de un libro del 2022-2023, ya miramos en la bibliografía para no errar allí. Pero en realidad, ¿quiénes fueron los hermanos Di Domenico? ¿Y por qué demonios traemos aquí esta temática que parece que se acerca más al cine y no tanto a la música? Pero es fundamental mencionar que estos hermanos nacidos en Italia y que buscan fortuna en territorio americano con un largo bagaje que va desde Trinidad y Tobago, Venezuela, Panamá, hasta establecerse en algún punto en Colombia, particularmente en la ciudad de Bogotá, pero con gran circulación en ciudades de la costa como Barranquilla, Santa Marta, Aracataca he encontrado, Santander, entre otros, pues empiezan a generar el desarrollo del cine en nuestro país. Y como mencionaba anteriormente, el cine aparece como un espectáculo de variedad que se intercalaba con otro tipo de espectáculos, la mujer barbuda, de pronto, qué sé yo, el hombre que traga sables,
pero también algunos repertorios musicales que iremos mencionando a continuación. Estos hermanos desarrollan una carrera pues, muy importante que vamos a tratar de desglosar en varios puntos, porque a mí lo que me interesa es que veamos su papel como empresarios. Y creo que esto es fundamental también, como entender que el mundo de la música también puede analizarse desde otros puntos que pueden llevar a otras conclusiones. Ellos entonces abren diversos teatros en diversos lugares del país hasta que más o menos hacia 1912 se establecen en lo que es el Teatro Olimpia, un teatro fundamental que aquí podemos ver algunos de los teatros, porque primero enfatizar en las primeras proyecciones que hacían al aire libre como un espectáculo itinerante. Ellos iban con su telón, con sus proyectores, con su planta de energía por los parques. Se sabe de una gran pantalla, esta precisamente, que alzaban sobre todo en el lugar que es actualmente San Victorino. A la derecha tenemos el Teatro Colombia de Barranquilla y abajo tenemos representaciones del teatro que nos reúne hoy aquí. Aquí vemos, el Teatro Olimpia por dentro, un teatro que se especula que tenía capacidad para alrededor de 6.000 espectadores, una cosa que me parece exagerada. En algunas otras crónicas aparecen 3.000, digamos entonces que tenía una capacidad para 5.000 espectadores o algo más. Seguramente en los momentos que se armaba buena chichonera hasta podría sobrepasar esos espacios. El Teatro Olimpia quedaba, porque fue demolido en 1945, precisamente en el espacio que queda detrás de lo que es la Torre Colpatria actualmente en la calle 25 con Novena, específicamente. De la correspondencia que he podido analizar un poco de la familia de Domenico, pues me gustaría como mencionar que allí hay unos esbozos que nos llevan a la música y que ya de pronto nos pueden ir acercando a nuestra temática. Por ejemplo, cuando él estaba tratando de abrir campo por Santa Marta, que es un aspecto importante porque allí se desarrolló una buena cantidad de cine, escribe en una de las cartas: mientras escribo oigo a los músicos que recorren el pueblo anunciando la función. Son las 3:30 y es hora de prepararnos porque a las 8:30 comenzamos. Parece una cita ligera, pero indica que estos mismos espectáculos de pronto, de la misma manera que se pronunciaban por carteles o se anunciaban por carteles, pues al parecer la música era un camino también para llamar la atención y atraer. ¿Qué música? No tenemos idea. Sabemos que es música por la cita que nos indica aquí Di Domenico en una correspondencia a su familia en Italia. Cabe mencionar que luego él trae a toda su familia y se forma toda su organización. Quiero leer otra frase que me parece importante porque ya nos empieza a dar esbozos de repertorio. En una carta menciona al compadre Pasqualino de Castelnuovo, quien está interesado en venir a trabajar con ellos. Encarga una máquina de escribir y manda a comprar música para piano, canciones napolitanas para dúo y libretos cómicos para montarlos con las gemelas. No se olvida de pedir también un buen salame italiano. Entonces vemos cómo el repertorio italiano empieza a aparecerse aquí como un camino que podríamos analizar. Aquí vemos un fotograma, insisto, es una fotografía realmente de una de las producciones que estuvieron desarrollando en Santa Marta, pero de la que no conservamos ningún vestigio más que estas fotos. El Gran Salón Olimpia, entonces, empecemos a acercarnos a lo que ocurre musicalmente allí. En esta cita, que aparece en el libro de Jorge Rojas, El tiempo del Olimpia, dice: aunque en otros países era habitual que las películas alternadas con otras variedades tuvieran algún acompañamiento musical, en Colombia esto no era ni fácil ni frecuente. Y fue con la apertura del Salón Olimpia cuando se regularizó la presencia de orquestas para amenizar los programas durante la proyección misma y en los intermedios. Allí, de esa forma, hemos podido analizar en las hemerotecas y algunas bibliotecas el tiempo del espectador, que empiezan a aparecer nombres de orquestas que allí tendremos que ir profundizando poco a poco. Orquestas como la Orquesta Conti, la Orquesta del Maestro Velasco y la orquesta propia del teatro, que era la Orquesta del Salón Olimpia. Quiero acercarme a unas anécdotas que tienen que ver con, sobre todo, una persona que termina dirigiendo películas, que es Pedro Moreno Garzón, quien recordaba la impresión de oír a la salida de la galería, este espacio en el teatro, a los artesanos silbando música de Verdi, Rossini, Wagner y demás compositores de ópera, música que combinaba muy bien con temas pasionales y trágicos.
Para las comedias se tocaba música más movida, se recurría a los bambucos y pasillos. Cuando hablamos de comedias, pensemos que de pronto el repertorio que se movía más en Colombia era el de Harold Lloyd, que era un poco más barato de traer que lo de Chaplin, por ejemplo, aunque claro, también circuló, pero para que tengamos en cuenta eso como el tipo de comedia que se consumía a principios del siglo XX. Otra testimonio de Pedro Moreno Garzón nos indica: la Orquesta del Salón Olimpia estrenó composiciones del maestro Zamudio, de Emilio Murillo y otros músicos colombianos. En alguna ocasión, el contratista de la orquesta, Rafael Pinzón, anunció que incluiría en el repertorio una obra del maestro Guillermo Uribe Holguín, proyecto que inicialmente no gustó a la empresa por considerar que la música del maestro Uribe Holguín era demasiado seria para ser interpretada ante un público de cine. Pero ante la insistencia de Rafael Pinzón, al fin la aceptó y en su estreno tuvo tanto éxito que con sus gritos y aplausos todo el público logró que se repitieran, especialmente el de la galería. De manera que el Salón Olimpia por esos años ejerció una buena influencia doble, porque no solo interesó al público por el buen cine que presentaba, sino que por el excelente repertorio musical de su orquesta contribuyó a la buena educación musical de los bogotanos. Palabras de Pedro Moreno Garzón, discutible, pero allí está. Allí podemos entonces encontrar también otro tipo de relaciones o de testimonios de personas que vivieron estos primeros años, como el caso de Hernando Salcedo Silva, la persona que, digamos, hace las primeras historiografías del cine colombiano, donde cuenta anécdotas que dan derecho a cierta clasificación respaldada por los recuerdos juveniles. Es muy complejo esto al enfrentarnos al cine, que su misma historia está hecha de testimonios que posiblemente muchas veces se quedaron en la tradición oral, pero bueno, al menos tenemos esto aquí, que estos recuerdos infantiles que tiene Hernando Salcedo Silva se dividía la música en dos tendencias: la que con cierta libertad podría considerarse sincrónica porque su ritmo trataba de transcribir musicalmente lo que estaba sucediendo en la pantalla, tendencia que llega al realismo sonoro, de producir algunos ruidos para reforzar la ilusión sonora de la imagen. Muy importante esto, habían efectos sonoros detrás del telón para generar, no sé, sonidos de aviones, de explosiones, con aparatos que tenían a la mano y generaban esto. La otra tendencia es la libre, o sea, la independiente de la imagen, cuando la orquesta o el modesto pianista en proyección fuera un drama, una comedia o de plena acción, pero, Otra tendencia es la libre, o sea, la independiente de la imagen, cuando la orquesta o el modesto pianista en proyección fuera un drama, una comedia o de plena acción, pero es de suponer que sin excepción, como todas las películas nacionales mudas, fueron terribles dramones. Solo por cierta afinidad patriótica se tocaba música colombiana de los compositores populares, y en algunas ocasiones hasta compositores al nivel de Guillermo Uribe Holguín. Además, en algunas había bailes nacionales o de salón, lo que es de suponer que fueron sincronizadas con su música más o menos correspondiente, y no sería raro que algún compositor hubiera trabajado en danza, bambuco o pasillo especialmente para determinada película en el periodo mudo. Importante dato, no tenemos nada de música original, solo una hoja de una película que se llamó La tragedia del silencio, que ya ha sido grabada por la Fundación Patrimonio Fílmico. Mencionar, muy importante, los hermanos de Domenico no solo hacían todo esto que estoy tratando de esbozar aquí, sino que asimismo también trajeron músicos de Italia que posteriormente serían muy importantes para el desarrollo de la música local. Y pues tenemos ya al menos localizados que para la orquesta del Teatro de Barranquilla trabajó a Alfredo Escarcheta, un pianista y director, Álvaro Bacchieri y Furio Merino en los violines, Pietro Biavia en el clarinete y Besancio Brunetti en el cello. Ya podemos ir rastreando músicos. Ahora, lo que a mí me resulta pues como más carnudo de todo esto es entender que ya en este primer acercamiento que he hecho hemos visto cómo los teatros y precisamente el Gran Salón Olimpia fue un lugar muy prolijo para el desarrollo de otras tendencias del arte, en este caso la música, donde podemos ver manifestaciones de la ópera, la opereta, la zarzuela y el ballet. Allí entonces lo que vamos a encontrar es que han venido compañías en diversos años, han presentado un repertorio que tendrá que ser caracterizado. Óperas como La Traviata o La Arrobadora, donde podemos ver ya a ciertos cantantes y ciertas personas.
Rápidamente iré a las fuentes de la prensa de la época, donde no nos dice mucho, pero nos dice algo. Por ejemplo, en 1914 nos dicen que el lunes 20 de julio por la noche, en la función que dio el Kine en el Salón Olimpia, el Kine como una productora de cine, la Orquesta Unión Musical, que tanta simpatía se ha captado en Bogotá, ejecutó magníficas selecciones en los intermedios. ¿Qué secciones, qué selecciones? No lo sabemos. Algún día llegaremos allí. Otro pequeño fragmento del periódico El Tiempo del 28 de enero nos dice: Salón Olimpia, se estrenará el Kine Universal con una novela parisense, un román parisien, 1913, de Adrián Cailar. El espectáculo será amenizado por la Orquesta Conti. Asimismo, podemos pues seguir avanzando en todo esto y mi tiempo se va agotando fuertemente. Espero algún día tener un artículo para que lo puedan leer. Ahora, me interesa también que lleguemos a este punto que mencionaba anteriormente, cómo el resto del cine que llega a nuestro país pues termina siendo influyente para el desarrollo de la música. No sabemos todavía cómo, pero vamos en ese camino. Sabemos que las primeras proyecciones que se empiezan a dar en estos cines itinerantes, pues los Dioménicos, al ser italiano, traían muchísimo cine italiano. Y, por ejemplo, para 1909 vemos como una gran novedad las aventuras de Cretinetti, que es un comediante italiano, donde presentaron muchísima música para ellos. Muchísimo cine que circulaba alrededor de eso. El acompañamiento musical todavía está en nebulosa. Sabemos que habían pianistas, sabemos que habían orquestas, pero no tenemos mucho más que eso. Lo que quiero llegar posteriormente, para ir cerrando esta parte, es que cuando el cine norteamericano se posesiona, empieza a haber un gran camino de cine norteamericano en nuestro país. Y al ser más barato, no traían las grandes películas que de pronto se estaban estrenando allá, sino que traían seriados de acción, sobre todo, que eran musicalizados empíricamente por los modestos músicos, como menciona Hernando Salcedo Silva en su cita, y que pues allí va a ir generando otro gusto, de pronto no por grandes películas, sino por seriados que tenían que ir constantemente a ver al cine. Y este pequeño fragmento de 1917 que pues me resulta muy curioso, no sabemos en realidad qué fue lo que se tocó, pero anuncian que van a tocar Civilización en una sola función con música propia, lo que nos puede decir que tal vez esto ya es una película de 1914, pero que contaba con un score original de un compositor norteamericano. Posiblemente al traer los rollos, pues pudieron haber traído una partitura, no sabemos a qué se refieren con esta música propia. Rápidamente mencionar que habían otros teatros y habían otros productores, por ejemplo el Teatro Municipal, que quedaba al lado de lo que es la Plaza Núñez actualmente, pues ya hay unos pequeños esbozos de lo que es el cine sonoro con un aparato que conoceremos como el sincrófono Pathé. Y pues hay una pequeña cita que dice: el aparato es de lo más perfecto que ha llegado hasta ahora. La concurrencia, a pesar de lo lluviosa de la noche, fue numerosa. Las escenas cantadas son de una admirable perfección que demuestra el adelanto que ha llegado a este prodigioso aparato. Estamos hablando de un aparato que ya podía incluir pequeñas grabaciones de voz sincrónica a las películas, a la cinta pues, de las imágenes en movimientos. Y vemos también que, por ejemplo, Luis Martínez Casado tenía otro teatro que se llama el Teatro Variedades, donde proyectaba con cronófono, y la Orquesta Conti tuvo un gran desarrollo allí. Rápidamente, y para ir concluyendo esta parte, pues quiero mencionar que los hermanos de Domenico también fueron productores y realizadores de cine. Aquí tenemos lo que hemos podido encontrar hasta la fecha en testimonios, y vamos a ver unos pequeños fragmentos. Películas como La Fiesta del Corpus, que es la que veremos a continuación, donde vamos a poder ver a bandas en la Plaza de Bolívar, y donde en el papel que está en el rollo indica que una de las personas que sostiene los estandartes es Guillermo Uribe Holguín. No lo he podido yo identificar directamente porque no sé si sí, pero ahí está, en el papel. Hay otras películas como La Fiesta del Domingo 14 o La Fiesta de las Flores, las maniobras del ejército en el Puente del Común, el drama del 15 de octubre, el Congreso Mariano, que no conservamos ningún elemento. Algunas fotos que pasaré así rápidamente, pero me gustaría que empezáramos a ver aquí rápidamente este pequeño fragmento donde podemos ver esto que mencioné anteriormente. Sin sonido.
1915. Es la escalinata de la catedral, ¿no? Alguno de ellos seguramente es Guillermo Villagrán. Habían otros políticos que también están referenciados. 1915, posiblemente es muy joven, como uno lo tiene en la mente en las imágenes. Grupo pequeño de niños. Todo esto también es muy importante que lo mencionen porque pues, sin la Fundación Patrimonio Fílmico de Colombia sería imposible tener estos fragmentos restaurados que han sido los que han podido pues, llegar hasta nuestros días y que podemos ver. Ahí estamos entonces. Aquí tenemos algunos fragmentos de películas que no conservamos, como por ejemplo La Fiesta de las Flores o se me va en este momento el nombre, que es el drama del 15 de octubre, que se considera el primer largometraje colombiano del que solo conservamos algunas fotografías. Ahora quiero que veamos rápidamente la procesión cívica del 18 de junio, que simplemente pues, nos muestra a la banda de la Guardia Presidencial. Un pequeñísimo fragmento. Al perro no le pasa nada. Entonces aquí enfatizo en cómo también el cine es una poderosa herramienta musicológica a la hora de enfrentarnos a la iconografía, a la hora de poder tratar de reconocer músicos del pasado que de pronto no estén en los libros, etc. Ya para concluir ahora, sí, bueno, simplemente mencionar que también tuvieron un acompañamiento con otros directores como Pedro Moreno Garzón, la persona que mencionábamos ahorita, para la creación de ya películas de ficción como Aura o Las Violetas y como Los Muertos, 1924-1925, de la que efectivamente no se conserva nada de música. Ya para concluir y de pronto seguir abriendo, porque yo creo que aquí lo importante es que ustedes me ayuden a desenmarañar este problema en el que me he ido metiendo solo, diciendo que pues, los hermanos Di Domenico impactan en las artes nacionales por medio de los espectáculos de variedades, importantes espacios para los desarrollos musicales, como creo que ya podemos ir esbozando. También quiero decir que los teatros de principio del siglo XX estaban dispuestos a generar programaciones, Dios mío, musicales tales como presentaciones de música popular, óperas, operetas y zarzuelas. La musicalización se ve reflejada a un equivalente general de las formas que se están empleando en otros lugares del mundo como Europa, México o Estados Unidos. La nacionalidad de nuestros protagonistas lleva una marcada circulación de repertorios italianos, es imposible desligarnos de esto. El auge del cine norteamericano cambia las tendencias y por costos hay una importante circulación de seriados norteamericanos, posiblemente de menor calidad y que podrían durar meses en la cartelera. Hasta el momento no hay certeza de los repertorios que utilizaban los hermanos Di Domenico para las proyecciones de sus obras. Algo muy importante, y es que la movilidad del repertorio, al ellos tener diversos teatros, demuestra la posibilidad de interacción entre obras en diversos lugares del territorio nacional. También que el cine puede marcar un camino hacia el entendimiento del gusto musical, un camino que quiero tomar en algún momento, cómo esto pues, pega en la mente de las personas bogotanas de la época, y un apropiamiento del repertorio del ciudadano urbano colombiano.
Y por último, que el cine, como espectáculo masivo, popular e interdisciplinar, aporta datos a la historia de la música en Colombia, y por eso siempre hay fuerza para que se hagan investigaciones alrededor de este arte. Aquí dejo brevemente una pequeña bibliografía que pues, ha sido lo que he podido trabajar en este tiempo para este tema particular, que igual se interrelaciona con lo que comentaba al principio, y pues no siendo más, espero sus preguntas. Muchas gracias.